Hoy lo he traído precisamente por eso. ¿Te acuerdas? Ya hablamos de ello. Habíamos visto la posibilidad de mover dos cuerpos y lo que esto conlleva. Y hoy quería enseñarte mejor sus funciones y las problemáticas que nos ayuda a resolver. ¿Ves? Las características de esta cámara, que al final es muy elemental, tiene de todas formas una cámara oscura, donde en las dos extremidades se encuentran dos planos, una con la óptica y el otro, por el contrario, donde se va a formar nuestra imagen, al que nosotros después podemos incluir o bien un dorso con película en rollo o un sensor digital. La particularidad de este tipo de cámaras es precisamente que permite mover estos dos planos de manera totalmente libre, y entonces podemos o bien descentrar la placa anterior y la posterior, o bien bascular y con ello inclinarlas en el propio eje, ya sea hacia adelante o hacia detrás. Por ejemplo, el problema que apuntábamos antes, ese sobre las líneas verticales convergentes, puede resolverse fácilmente utilizando equipos de este tipo, ya que no podemos estar descentrando la placa anterior, la que contiene la óptica, ¿ves? Levantando, en efecto, el plano en el que se encuentra la óptica. Cogeremos con nuestro plano película un trozo del círculo de cobertura, ¿te acuerdas? Ya hablamos de ello. Sí, El círculo sí. de cobertura del objetivo. Cogeremos un trozo donde esté representada la parte superior del edificio y entonces no cortaremos nada de nuestro edificio y mantendremos así el plano de la película paralelo al plano de la fachada del edificio. Entonces se usaría de esta manera para proyectar hacia arriba. Esto es útil para fotografiar sujetos que tienen una altura considerable sin tener que alejarse mucho. Ten en cuenta que esto es posible solamente porque las ópticas que se utilizan en el banco óptico tienen un círculo de cobertura marcadamente superior al formato de película o del sensor que nosotros solemos utilizar. Mientras que las ópticas para los equipos de 35 milímetros o para el medio formato para el llamado cuerpo rígido, o sea, donde no es posible trasladarse entre la zona donde se encuentra la película y aquella donde se encuentra la óptica, en este caso la óptica tiene un círculo de cobertura limitado y que de todas formas cubre perfectamente el diagonal del formato. Y precisamente no consentiría esta posibilidad de movimiento, ya que me saldría rápidamente del círculo de cobertura y una parte de la imagen no estaría cubierta. En este caso, precisamente, es el hecho de que este tipo de óptica tenga un círculo de cobertura notable lo que nos permite mover a nuestro plano película y poder tomar aquellas partes de la imagen que nos interesa manteniendo los dos planos paralelos entre sí. El objetivo. ¿Podemos compararlo con el objetivo que utilizamos también en la reflex? Estilo un 35 milímetros, 50 milímetros. Sí, desde el punto de vista óptico muchos esquemas son similares. Ten en cuenta que en la reflex de la que hemos hablado, ¿te acuerdas que estaba el hecho de que el movimiento del espejo limitaba a veces la posibilidad de insertar lentes en el interior? En este caso, los gran angulares son definitivamente más correctos, ya que se pueden utilizar esquemas simétricos e insertar también lentes en el interior del cuerpo de la cámara. Pero desde el punto de vista óptico, el funcionamiento es el mismo. La gran posibilidad es precisamente la de poder mover los dos cuerpos, el cuerpo anterior y el cuerpo posterior de la cámara. Sí, pero el discurso del objetivo en sí mismo. Sí, en realidad habrás notado alguna diferencia. Se debe al hecho de que en este caso el obturador y el diafragma, los dos dispositivos que encontramos generalmente en la cámara fotográfica para regular nuestra exposición, ambos se encuentran dentro del objetivo. Estas ópticas utilizan un obturador central que se ajusta con los tiempos directamente en la óptica, y lo mismo también el diafragma. Digamos que todo el mecanismo necesario para la exposición está en el interior del objetivo, mientras que la cámara técnica sirve solamente para efectuar correcciones en la perspectiva o, como veremos más adelante, correcciones en lo que a la profundidad de campo de la imagen se refiere. Entonces, descentrando, como has dicho, consigo fotografiar un edificio entero manteniendo las líneas paralelas. Sí, efectivamente, pero este es solo uno de los métodos que nos pone a disposición un aparato con banco óptico, ya que existen también otros movimientos y puede utilizarse también para corregir la perspectiva. Por ejemplo, podemos también fotografiar un edificio desde abajo y hacia arriba, esta vez, sin embargo, inclinando el aparato de esta manera. Pero si me has dicho de no hacerlo. Sí, es cierto. Cuando inclinamos la cámara hacia arriba, inclinamos nuestro eje óptico, y en el plano de proyección donde se formará la imagen, obtendremos otra vez una imagen con las líneas convergentes.
Para corregir, sin embargo, esta vez utilizaremos otro movimiento del banco óptico, que además da la posibilidad de descentrar las dos placas, la anterior y la posterior, y con ello trasladarlas a sus planos, y aporta también la posibilidad de bascularlas, o sea, hacer un movimiento de rotación, que puede ser en el eje horizontal, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Esto es posible en ambos montantes, ya sea el anterior o el posterior, u otro movimiento puede ser la basculación en el eje vertical, que permite rotar. En este caso, aprovechamos el basculamiento en el eje horizontal y llevaremos así el montaje posterior de nuestro paralelo a la fachada del edificio que tenemos enfrente. Así, también inclinando la cámara, conseguiremos obtener una proyección correcta del edificio. Hecho esto, sin embargo, nos encontraremos con que nuestra imagen está reproducida correctamente desde el punto de vista de la perspectiva, ya que las líneas verticales estarán paralelas y ortogonales respecto de las horizontales. Sin embargo, el problema reside en la profundidad de nuestra imagen, principalmente en el enfoque de nuestra imagen, ya que solo podemos enfocar puntos a una distancia determinada y tenemos un único plano de enfoque. En este caso, parte de la imagen proyectada en el montante posterior estará más cerca de nuestro objetivo, mientras que otras partes estarán más apartadas. Y por eso no podrán representarse ambas enfocadas. Para resolver este problema es necesario aplicar otro movimiento que es el de basculamiento del montante anterior. Lo inclinaremos para reequilibrar esta situación. Para hacer esto hay que seguir la regla de Scheinflug, que en el libro viene más profundizada. La encontrarás de forma más detallada. De todas formas, resumiéndola, esta regla dice que el plano en el que se va a formar la imagen, el plano en el que se encuentra la óptica, o sea, el plano anterior en este caso, es el plano del sujeto a retratar. Tienen que converger los tres en un punto, es decir, tienen que cruzarse los tres planos en una línea recta siendo planos. Esto se da también en las cámaras de cuerpo rígido, donde precisamente el plano película y el plano de la óptica están paralelos. Tienes una situación de enfoque correcta también solo cuando el sujeto que estás fotografiando está paralelo a estos dos planos, ya que en este caso los tres planos fugan al infinito. En este caso, en el lugar donde introduzcamos inclinaciones en el montante posterior y anterior, lo importante es que se crucen el plano posterior, el plano anterior y el plano de nuestro edificio. Entonces, si tengo el montante posterior inclinado hacia adelante y el edificio se encuentra paralelo a este, será suficiente tener también el plano anterior perfectamente paralelo. Si por el contrario el basculamiento que introduzco en el montante posterior es mayor, en este caso el plano anterior deberá estar, digamos, en la bisectriz del ángulo entre el montante posterior y el edificio que estoy fotografiando. Y entonces este tendrá que tener un basculamiento hacia adelante más suave, pero que nos permita tener perfectamente enfocado nuestro edificio, independientemente del diafragma que utilicemos. De hecho, una de las preguntas que quería hacerte es, ¿cómo se hace para saber si el ángulo de toma es eso, perfecto? Normalmente se utiliza una pequeña lupa incorporada para valorar la calidad de la imagen, pero sobre todo su nitidez, sobre el plano en el que ésta va a producirse. Con una tela negra, ya que la luminosidad ambiental no nos consentiría visualizar la imagen. Desde atrás y con una lupa que lleva hasta un aumento de 10 veces, analizaríamos la nitidez en todos los puntos del encuadre y eventualmente introduciremos una basculación. ¿Y este es el visor? ¿Como en una cámara fotográfica digital? Sí, en realidad es lo que usamos para componer la imagen como un visor. Pero si te das cuenta, en la reflex digital ves la imagen derecha y ya orientada correctamente a la izquierda y derecha, y la que ves no es la imagen en el plano de la película, sino una imagen redirigida por el espejo y el pentaprisma que tienes en tu visor. En realidad aquí no tenemos un cristal posicionado exactamente en el plano en el que se va a formar la imagen, y por eso vemos la imagen boca abajo, girada derecha-izquierda, y por otro lado una luminosidad que más tarde tendrá, con el mismo enfoque y la misma profundidad de campo, la imagen final. ¡Wow! En el momento del disparo, como te decía, en efecto, esto se sustituye, lo extraemos y se sustituye por el plano película que se posicionará exactamente en ese punto. Entonces aquí vemos lo que es la fotografía en sí. Sí, efectivamente aquí vemos la fotografía que luego grabaremos en nuestro soporte cuando lo sustituyamos por este cristal. Estamos dentro de la cámara fotográfica. De todas formas, me doy cuenta de que la fotografía es realmente importante. Podría aplicarse a todas las profesiones, no solo a la arquitectura. Sí, efectivamente son tantísimos los ámbitos en los que se necesita de una imagen fotográfica para promocionar lo que se produce. Entonces, además de los lugares donde se trabaja,
También nuestro producto. Piensa en todas las empresas que producen Efectivamente. componentes, accesorios, necesitan de catálogos internos o para imágenes publicitarias en revistas, sitios web. Entonces, otro sector muy importante de la fotografía aplicada a la profesión es la fotografía de objetos, la llamada naturaleza muerta o bodegón. Imagino que haya que usar unos objetivos distintos, ya que tenemos que fotografiar cosas que están más cerca. Sí, efectivamente en el bodegón tenemos la posibilidad de acercarnos mucho y no necesitamos, por lo tanto, objetivos con un campo visivo amplio. Pero la particularidad más importante de este tipo de fotografía es el estudio de la iluminación, ya que tenemos que fotografiar unos sujetos e intentar evidenciar las características y podemos hacerlo, así como hemos visto en las lecciones anteriores, en los esquemas de iluminación, donde hemos analizado cómo la luz puede transformar la imagen fotográfica. También en este caso podemos, tanto sobre un sujeto humano como sobre un objeto, cambiando las fuentes luminosas y el posicionamiento a través de todos los esquemas de luz y decidiendo si utilizar una luz dura o una luz blanda, podemos cambiar la idea que transmitimos de nuestro objeto y destacar unas determinadas características más que otras. Es decir, la luz clave y la luz de relleno, ¿es así? Y luego hemos Sí, hablado también del exactamente. contraluz. Son todos esquemas de iluminación que te serán útiles. En determinadas situaciones preferirás una luz suave para acentuar las formas suaves de los objetos que estás fotografiando y hacer visibles todos los detalles. En otros casos quizá podría resultar útil utilizar una luz dura para acentuar otros aspectos. De todas formas, siempre está relacionado con el objeto que tenemos que fotografiar y al rendimiento que queremos obtener. De todas formas, nuestro objetivo principal es el de ser fieles a la representación del sujeto fotografiado. Pero para esto no hace falta el banco óptico, ¿verdad? No, en realidad también en este tipo de fotografía sería necesario el banco óptico También. para hacerla de manera profesional, porque de todas formas se necesita no tanto por las correcciones de perspectiva que ésta nos permite, sino por el control sobre la profundidad de campo, que con sujetos a distancias cercanas se vuelve realmente crítica. De todas formas, se puede hacer un bodegón también utilizando un equipo normal de 35 milímetros. En ese caso, quizá utilizando un objetivo macro que nos permite enfocar a distancias muy cercanas. Pero me lo explicas un poco mejor, porque me acuerdo de que hemos hablado de ello, pero no. Sí, las ópticas macro son ópticas destinadas a un uso específico y por ello permiten ante todo enfocar sujetos a distancias mucho más cercanas y entonces acercarnos a nuestros sujetos y representarlos con una relación de reproducción más elevada. La macrofotografía generalmente se considera aquella en la que la relación de reproducción de nuestro sujeto supera el 1:1, es decir, donde el sujeto viene reproducido a una escala real o mayor respecto del tamaño real, o por lo general se utilizan ópticas macro que permiten cerrar el diafragma en valores mucho más elevados de manera que se incremente la profundidad de campo sin introducir el defecto de la difracción. Y además, permite también enfocar a pocos centímetros de la óptica, mientras que, si recuerdas, habíamos dicho que para los objetivos normales la distancia mínima de enfoque es de 10 veces la longitud Es focal. verdad, me acuerdo. Esto no es válido para las ópticas macro, ya que también con una óptica, yo que sé, de 105 milímetros, se consigue enfocar a sujetos a distancias de 4 o 5 centímetros de nuestra lente. Además, en estas ópticas, la nitidez que son capaces de dar es muy realzada. Digamos que no son las ópticas más adecuadas para fotografiar a una modelo, ya que evidenciaría las imperfecciones de la piel. Pero sus incisiones son muy útiles en este género fotográfico, donde los problemas a resolver son precisamente los de un enfoque correcto y de la extensión de la profundidad de campo, que encontrándose a distancias muy breves de nuestra lente, se vuelve realmente mínima. Y esto lo conseguimos cerrando mucho más los diafragmas y utilizando para ello tiempos largos, por lo que se hace necesario también el uso del trípode. Volviendo un segundo al problema de la iluminación. ¿Puedo utilizar el flash? Sí, en este tipo de fotografías se puede usar el flash, sobre todo en estudio, pero considera que puede traer complicaciones al valorar el efecto que la luz produce en nuestros sujetos. Ajá. En cambio, una luz continua te permite ver ya antes del disparo dónde van a producirse los reflejos y qué tipo de sombras producirán dichas luces en tu imagen. Claro. También el flash, siendo una luz, digamos muy breve, que está solo en el momento del disparo, no permite esta previsualización. De todas formas, sabiendo posicionarlo, se puede utilizar. Pero hay que estar también muy atentos, en este caso, con la exposición, ya que, ¿te acuerdas? Hemos hablado de luz incidente y lectura de luz reflejada. Sí. Con este tipo de sujetos hay que intentar efectuar siempre una lectura de luz incidente de tal modo que no se vea influenciada por el coeficiente de reflexión de los sujetos mismos, y por tanto para tener siempre unos valores de exposición fiables. Antes me has hablado del flash y
Que me has dado a entender que hay unos problemas objetivos. ¿Puedo usar entonces los paneles reflectantes? Sí, claro, cuando trabajas con luz continua puede ser muy útil utilizar unos paneles reflectantes en el bodegón, también porque te sirven para aclarar algunas sombras también en pequeñas zonas de la foto. En el bodegón, a diferencia de cuando se trabaja en exteriores con modelos o en otros géneros fotográficos, se utiliza también contemporáneamente más paneles reflectantes de diferentes tamaños, cada uno de los cuales está destinado a aclarar o a eliminar reflejos en pequeñas áreas de la imagen. En efecto, a veces se ven por ahí también algunas fotos que no entiendo cómo las personas no pueden ver la escasa calidad porque la luz no está bien, parecen fotos caseras. Sí, efectivamente es verdad. A menudo se ven imágenes publicitarias donde estos aspectos de la iluminación, pero también de la simple composición, no están cuidados al máximo. Y esto sobre todo en los últimos años se debe al hecho de que con la llegada de la fotografía digital, el acercamiento parece mucho más sencillo y por eso la gente se aventura a veces a entrar en ámbitos reservados exclusivamente a la fotografía profesional sin ninguna noción técnica. Hmm. ¿Ves? Todos los aspectos de los que hemos hablado hoy pertenecen de forma estrecha a la técnica asociada a los géneros fotográficos de los que hemos hablado. Desde la foto de arquitectura a la naturaleza muerta hasta la macrofotografía, hemos hablado del uso del banco óptico. Son instrumentos que quizá no todos utilizarán al practicar estos géneros fotográficos, pero sirven para entender nociones técnicas y factores que hay que cuidar cuando se van a hacer este tipo de fotografías. Y entonces conseguir tener por lo menos conciencia y cuando se dispara con la cámara digital propia, ir a rebuscar en los conocimientos que ya hemos visto en otras lecciones, ya sea en el equilibrado de blancos, el uso de luz en interiores y exteriores, el uso del filtro, del flash, de las varias fuentes de iluminación. Todos estos aspectos asociados te ayudarán seguramente a mejorar tus fotos y hacerlas útiles también en tu profesión para intentar en determinadas situaciones hacer tú mismo la foto de los objetos que produces o de los ambientes donde desarrollas tu actividad. De todas formas, se trata de probar mucho, experimentar con paciencia y tenacidad, siempre para llegar a resultados. De todas formas, Alejandro, te agradezco mucho por otra bonita lección. Una última cosa. El apartamento. ¿No es que te haría falta...? Venga, Anthony, va. Entonces, Anthony, comencemos a analizar otro aspecto. Anthony. Otro aspecto de la fotografía útil en las profesiones, es decir, fotografiar obras de arte. Mira, en este caso la fotografía tiene que ser un puro acto técnico, mientras que el sujeto de nuestras fotografías es la obra de arte en sí misma. Pero siempre me has hablado de creatividad, de la interpretación del fotógrafo... Sí, ¿ves? Pero en este caso la intervención del fotógrafo tiene que ser lo menos reconocible posible, es decir, este tiene que preocuparse únicamente de resolver los problemas técnicos sin interferir con los intentos comunicativos del autor de la obra en sí. ¿Ves? En los últimos años, con la difusión de la edición del arte, se ha vuelto cada vez más necesario fotografiar cuadros, esculturas, pero también obras de arte contemporánea, como performance u obras de land art. Si en el caso de pinturas o esculturas es fácil entender cuál es la manera correcta de fotografiar una obra y ser lo más objetivos posible, esto se vuelve un poco más difícil en el caso de las performances o instalaciones u obras de land art. Pero también en este caso se trata de fotografías de una obra de arte, ¿o no? Sí, se trata siempre de fotografiar obras de arte, pero mira, mientras que cuando fotografiamos un cuadro o una escultura, el punto de vista correcto siempre es de todas formas uno solo, distinto es el caso de las instalaciones, que pueden tener una gran extensión, y por eso se podría escoger entre puntos de vista diferentes y, dependiendo del que escojamos, se tiene una interpretación distinta de la obra y de cómo ésta se desarrolla en el espacio. O aún más complicado es el caso de las performances, que son acontecimientos que de todos modos se desarrollan en un arco temporal que el fotógrafo no consigue representar en su continuidad, pero está obligado a detener en una serie de imágenes de todas formas encadenadas entre ellas. En efecto, en esto no había pensado nunca. Sí, de todas formas es una cosa aún muy debatida, sobre todo en el mundo del arte contemporáneo. De todos modos, empecemos a examinar quizá un ejemplo más delimitado y que seguramente te encontrarás delante más frecuentemente que una performance. Empecemos por fotografiar un cuadro. Entonces, antes que nada, ¿cuáles son, en tu opinión, las condiciones necesarias para fotografiar un cuadro? Bueno, nos encontraremos a una distancia adecuada del cuadro para poder abarcarlo totalmente en nuestro campo visual. Sí, por lo pronto la elección del punto de vista es fundamental. No tendrás todas las dificultades que hay en la foto de arquitectura, pero también en este caso deberás elegir un punto de vista que te permita fotografiar de manera correcta el cuadro. Otro problema fundamental es cómo iluminarlo. La luz.
La luz, exacto. Cómo conseguir iluminar la superficie de nuestro cuadro de manera homogénea sin tener zonas más iluminadas y zonas que por el contrario caigan en la sombra. Entonces, cuando fotografiamos un cuadro, tenemos que ocuparnos antes que nada de la elección del punto de vista y de cómo nos posicionaremos respecto al cuadro. Ahí es indispensable el uso del trípode, para intentar mantener en lo posible el paralelismo entre el plano de la película y el plano de la obra que estamos fotografiando. Esto para reproducirla con las proporciones correctas y sin deformar el tamaño del marco. De ahí la utilización del trípode, porque así podemos fotografiar tranquilamente con tiempos de exposición largos. A veces se usa también una especie de raíles sobre los que se posiciona la cámara fotográfica, destinados precisamente a la fotografía de obras de arte. De todas formas, el trípode puede ser suficiente. Cuidar de que la cámara esté perfectamente nivelada. ¿Y cómo hago para nivelarla? Muchos trípodes tienen una burbuja esférica, un nivelador esférico, donde en el interior de un círculo tienes que hacer que se mueva una burbuja de aire. Se trata de nivelar las patas del trípode intentando hacerla estar en la parte central. En este punto tenemos la cámara en posición aproximadamente correcta. Ten en cuenta que hay unos visores que tienen la posibilidad de hacer aparecer una rejilla que nos permite precisamente verificar que se mantenga la ortogonalidad entre las líneas del marco del cuadro. A ese punto, cuando hayamos posicionado nuestra máquina a la distancia adecuada y en posición correcta, empezaremos a preocuparnos de los problemas de la representación del cuadro. Lo primero es tener una respuesta fiel de los colores. Precisamente. Esto es fundamental en las fotografías de obras de arte para representar de forma óptima nuestro cuadro, y para hacerlo debemos ocuparnos de algunos aspectos. Ante todo, el equilibrado de blancos y para ello intentar entender qué fuentes luminosas estamos utilizando, qué temperatura de color tienen y adaptar en consecuencia al tipo de película. Si estamos fotografiando con película o si estamos trabajando en digital, ajustar en nuestra cámara el equilibrado de blancos más adecuado a este tipo de fuente luminosa. Además, para tener una representación aún más correcta, se puede utilizar una escala de color. No es más que una tabla en la que están reproducidos unos cuadrados con los colores fundamentales. ¿Esto quiere decir que si los colores no me gustan puedo ir a retocar? No se trata de una no. paleta de pintor, es una simple tabla que situamos cerca del cuadro. Entonces, una vez que hemos hecho un equilibrado de blancos aproximados, que se acerque, digamos, al correcto, hacemos una primera fotografía en la que esté incluida nuestra tabla de color. Y luego hacemos otra con los mismos ajustes, ya sea para lo que se refiere a la exposición como para el equilibrado de blancos, en la que excluiremos la tabla de color. Esta imagen nos servirá luego, si estamos trabajando con película, para entregarla al laboratorio y hacer de manera que el laboratorio luego calibre la respuesta cromática de la impresión reproduciendo los colores fieles a la escala de color original. Si por el contrario estamos trabajando con digital, la usaremos en postproducción con nuestro software para reproducir primero la imagen que incluye la escala de color, ajustando en ella todos los parámetros de postproducción. Después de lo que le llevaremos estos parámetros a la otra imagen, sin escala de color, y estaremos seguros de que la respuesta cromática será fiel al original. Tengo una pregunta. Volviendo al discurso sobre la iluminación. En muchos museos, por ejemplo, si quieres fotografiar lo puedes hacer, pero sin usar el flash, así que se necesita forzosamente usar tiempos de exposición un poco más largos. Sí, claro. Los aspectos de la iluminación no están todavía completos, son muy complejos. Generalmente, para fotografiar los cuadros, el tipo de iluminación aconsejada, cuando tenemos la posibilidad de posicionar las luces a nuestro gusto como si estuviéramos en el estudio, lógicamente no siempre es posible hacerlo en el museo, consiste en posicionar dos focos. Generalmente se usan dos fuentes de luz bastante suave, o sea, focos que emiten luz difusa, posicionada a 45 grados respecto del plano del cuadro, a los dos lados, con esta inclinación, haciendo que iluminen de manera equivalente los dos lados del cuadro. ¿Hay determinados tipos de luz que pueden dañar una obra de arte? ¿O no? Sí, depende también de qué estamos fotografiando. Precisamente si nuestra obra de arte está puesta detrás de un cristal, debe seguramente evitarse la luz frontal, sobre todo el flash, como decías tú, porque el relámpago se reflejaría en el cristal y oscurecería completamente la obra de arte. El hecho de utilizar estas dos luces laterales, en efecto, es para no producir reflejos que entren directamente en la cámara, y se usa luz blanda para atenuar las luces crudas. Y un fuerte contraste podría también evidenciar los relieves de la témpera. Esto puede ser útil para un uso determinado de estas imágenes, si estamos haciendo una imagen que quiere reflejar qué técnica se ha utilizado y buscar el detalle, pero no la reproducción, digamos, de la totalidad de la obra de arte en sí misma.
Entonces posicionamos las luces, utilizamos una sensibilidad lo más baja posible, ya que intentaremos obtener el máximo de la calidad. Entonces, si trabajamos con película, utilizaremos películas de sensibilidad baja, o en digital ajustaremos el valor ISO bastante bajo, puesto que no tenemos problemas de movido ya que estamos en el trípode y nuestra cámara está perfectamente inmóvil. Una vez entonces ajustadas las luces y colocada la cámara en el trípode y regulada la sensibilidad, tenemos que controlar que éstas den una iluminación homogénea a nuestro cuadro. Podremos hacerlo midiendo o bien con un exposímetro de luz incidente desde el punto del cuadro o moviéndonos en la superficie y comprobando que en todos los extremos, sobre todo en las esquinas, no hay caídas de iluminación. Esto para obtener una reproducción lo más fiel posible. Luego, para completar la respuesta a la pregunta que me has hecho, hay que tener cuidado con el tipo de luz que se utiliza, porque a veces las luces incandescentes pueden también dañar la obra de arte y por eso se prefiere utilizar a veces la luz fría o de todos modos uno que no estropee las características de la obra de arte en sí. Vale. Por lo que se refiere al flash, puede utilizarse pero siempre teniendo en cuenta las reflexiones que hemos hecho sobre el posicionamiento. Nunca frontal porque con pinturas al óleo o expuestas detrás de un cristal se corre el riesgo de tener reflejos en la cámara. Perdona si insisto, pero ¿el flash? ¿La luz del flash no daña la obra de arte? Bueno, en la mayor parte de los casos no produce ningún daño, ya que es de todas formas una luz que tiene una emisión muy breve en el tiempo y por ello no puede producir daños. A menudo en los museos se indica no utilizar el flash no tanto por dañar las obras de arte, sino para no molestar la visión de los otros observadores. Ujú. Entonces, perdona si me repito, pero si me encuentro delante de una obra de arte protegida por un cristal, ¿cómo hago para hacer la foto de tal manera que no se vea mi reflejo? Bueno, mira, hay diferentes soluciones. Ante todo, podrías intentar disfrazar tu trípode, la cámara y tu figura con una cartulina negra con solo un agujero por el que pasará a tu óptica. De esa manera, el negro absorberá todas las luces que te caen encima y entonces no aparecerá tu reflejo en el cristal. En situaciones más complejas, podría ser útil también la utilización del banco óptico, utilizando el descentramiento lateral, de manera que te muevas de la posición frontal respecto del cuadro y entonces no te reflejes en el cristal. Entre otras cosas, el uso del banco óptico te consentiría utilizar películas de gran o medio formato que aumentaría también la calidad de reproducción de tu cuadro. ¿O? O puede ser útil el filtro polarizador, ¿te acuerdas? Hemos hablado de ello. Sí, sí, Sirve sí. para eliminar los reflejos y también en este caso es útil porque de todas formas se elimina el reflejo del cristal que estaba encima del cuadro. Entre otros, elimina también el reverbero de las luces en la superficie de la témpera o del cuadro en general y tiende a presentar los colores con más saturación y por eso generalmente da un buen efecto a la imagen. Pienso que esa sea la solución más... ¿Más sencilla? Sí. Entonces te había dicho que hablaríamos también sobre fotografía de espectáculos o conciertos. Exacto. Entonces vamos a examinar este tipo de eventos. Ten en cuenta que podemos encontrarnos en situaciones muy diferentes. Podemos estar fotografiando un espectáculo teatral o un concierto rock. Son situaciones que también para el fotógrafo implican dificultades técnicas de tipo muy diferente. Empezaremos a verlas una a una. ¿Vale? Entonces, si estás primero en un teatro donde tienes que fotografiar a unos actores en escena, tendrás diferentes limitaciones. Ante todo, no tendrás la libertad de movimiento durante el espectáculo para moverte de una parte a la otra de la escena. Y entonces deberás intentar estudiar antes del comienzo del espectáculo cuál es el mejor punto para retratar a tus sujetos. Evitar estar demasiado cerca para no cogerlos desde abajo hacia arriba y entonces exacerbar las perspectivas. Pero al mismo tiempo evitar estar muy lejos, porque esto te obligaría, para no tener sujetos demasiado pequeños, a utilizar un objetivo de focal larga que implicaría, aparte del uso del trípode, para permanecer estable, también unos tiempos de uso más largos. Ujú. Además de la película de alta sensibilidad o un ajuste de alta sensibilidad recomendado en estos casos. Necesitarías también de tiempos tan largos que no conseguirías detener la acción de los sujetos. En esta situación, además, hay que tener mucho cuidado con no molestar a los demás espectadores. Claro, puede ser que esté en el medio y ¿cómo hago para hacer la foto si estoy Sí, ahí? entonces ante todo no molestar poniéndote en medio de su campo visual, pero también evitar hacer mucho ruido y entonces a menudo en este tipo de fotografía se usa en cambio equipos reflex, equipos con telémetro. Otra situación que puede ocasionar molestias es el uso del flash. Vaya, que durante un espectáculo no puedes deslumbrar continuamente por un lado y por otro de la escena y entonces, como decíamos antes, es aconsejable ajustar valores ISO de manera que se utilicen tiempos breves sin tener que usar el flash, ser lo más silenciosos posibles, volverse casi invisibles
Y sobre todo conocer bien el tipo de espectáculo que se va a fotografiar para poder posicionarse en los momentos principales, cuando sucede algo que es digno de ser fotografiado, Sí. que de todas formas no puede faltar en tu reportaje fotográfico. Estar en la posición adecuada, listo para inmortalizar este tipo de imagen. Además, tienes que tener presente los problemas de exposición que también puedes encontrar en estas situaciones. Muy a menudo, cuando fotografías a unos personajes en la escena, te encuentras en situaciones donde hay cambios fuertes en la luminosidad entre los sujetos iluminados de forma muy intensa, y en el fondo que generalmente están lejos y no se ilumina con la misma intensidad. Ujú. Entonces tienes que tener cuidado con cómo compones tus propias imágenes. Si fotografías con gran angular y entonces intentas coger la escena completa con los sujetos en movimiento, corres el riesgo de que gran parte de tu fotograma esté precisamente ocupado por el fondo, que está escasamente iluminado, y tu exposímetro te indicará entonces de sobreexponer la imagen. Y esto inducirá a error. Tendrías a los personajes completamente quemados y el fondo que no estaría reproducido correctamente, sino ¿Y muy entonces claro. cómo se hace? Entonces, en este caso, lo ideal sería poder subir al palco antes del comienzo del espectáculo y medir en luz incidente la luz que impactará sobre los sujetos, aunque esta tampoco sea la solución definitiva, ya que a lo largo del espectáculo las luces pueden cambiar. Y no solo, eso no siempre es posible. Exacto, no siempre es posible. Entonces, o se usa la medición spot que tenemos en nuestra cámara fotográfica midiendo sobre objetos, o bien dando la máxima importancia en tu composición al sujeto fuertemente iluminado, de manera tal que los valores facilitados por el exposímetro sean los más correctos posibles. De lo contrario, en escenas donde estás obligado a utilizar un campo largo, consciente del error que puede cometer tu exposímetro, sube a exponer respecto de las indicaciones que él te dará en un par de stops. Sí, de todas formas el teatro es interesante, a pesar de que no voy mucho. Pero un concierto... Con esa camiseta me lo creo. No, de hecho esta es más de concierto. Entonces, ¿cómo nos comportamos en un concierto? Mira, el concierto es una situación que, aunque se trate siempre de un evento de espectáculo, diametralmente opuesta a la que hemos descrito hasta ahora. Lo primero, habrá una situación mucho más caótica y entonces no molestarás tanto. Si te resulta posible moverte en la escena, entonces podrías ir de un lado a otro sin molestar a los presentes. Y también utilizar el flash. En estas situaciones, muy a menudo, los sujetos se mueven de manera rápida y entonces puede resultar útil para detener los movimientos. Además, no te tienes que preocupar por el ruido de tu equipo reflex y lo podrás utilizar tranquilamente. En este caso, entonces, siempre es válido el consejo de utilizar alta sensibilidad siempre para detener movimientos e intentar plasmar en la imagen también las luces que forman parte del espectáculo. Entonces, también cuando usas el flash, quizás subexponerlo ligeramente para hacerlo partícipe de la iluminación, pero no protagonista absoluto. Hablando de conciertos de rock, ¿cuáles son los caracteres más expresivos, interesantes que podría introducir en mis fotos? Bueno, son situaciones donde generalmente no nos interesa la foto de los sujetos retratados, todos quietos, No. inmóviles, expuestos de manera correcta. Se puede también transgredir un poco estas reglas e introducir en las imágenes un poco de movimiento. Entonces disparar con tiempos al límite, de manera que se registre en la imagen esa atmósfera caótica y ajetreada que está presente en el momento. En estos casos podemos utilizar también la técnica del slow sync para, con una toma larga, registrar el movimiento y luego bloquear la acción utilizando el flash. ¿Primera o segunda cortinilla? Ah, qué aplicado. Veo que te acuerdas. En este caso quizás sea más indicado utilizar el flash en la segunda cortinilla, de manera que tengamos una sensación más natural del movimiento. Bien. De todas formas, estas indicaciones son válidas no solo en un concierto de rock, puede ser también en el teatro, en el espectáculo de danza, donde... Algo por el estilo, Exacto. correcto. Donde Venga. queremos destacar precisamente el movimiento de las bailarinas. ¿Has Ujú. hecho danza? Está bien. Explícame, por favor, cómo se hace para compartir las imágenes. Ahora, veremos varios sistemas. Tú puedes utilizar el email, pero es un sistema, como hemos dicho, muy limitado. Por lo tanto, no es aconsejable para ti. ¿Entendido? Hay otros sistemas, pero antes de hablar sobre cosas prácticas, ya me conoces, te daré una explicación teórica. Pero será Bien, corta, te lo aseguro. bien. Ahora, quería hablarte de los formatos que existen. Hmm. Estamos atados a los formatos porque debemos estar seguros de que lo que vemos en nuestro ordenador sea visible en los demás ordenadores y, sobre todo, visible en el navegador, Sí. tipo Internet Explorer, Firefox, Safari, etc.
Por lo tanto, si usamos uno de estos tres formatos, estaremos seguros de que nuestras imágenes serán visibles también por parte de nuestros usuarios. Comenzamos por el más famoso de todos, el JPEG. El cual ya conozco. De hecho, el JPEG es el más difundido. Se utiliza para comprimir las imágenes en tono continuo, es decir, las imágenes fotográficas. Para comprimirlas podemos tomar las imágenes de una dimensión segura y eliminar todas las informaciones menos importantes para nuestro sistema visual. Y hacer la imagen más pequeña, de una calidad buena, que pueda ser visualizada en la pantalla y que pueda ser impresa. Esto quiere decir que la imagen será menos pesada. Sí, precisamente ese es el ¿Pierde sentido. también la calidad? Sí. De hecho, no vamos a reducir totalmente las dimensiones de la imagen. Por ejemplo, tenemos una imagen que es 2000 por 3000 píxeles. Una que la comprimamos en JPEG será siempre de 2000 por 3000 píxeles. Pero el peso en kilobytes o en megabytes será mucho menor con respecto a una imagen no comprimida. Por tanto, como te dije antes, la característica del JPEG consiste en la de comprimir, aunque pierda calidad. Como es un factor de compresión, mientras más alto sea este factor, más ligera es la imagen para publicarla en Internet y de repente serán visibles algunos defectos debidos a la compresión. Por lo tanto, existen algunos parámetros sobre los cuales se debe prestar atención, ¿está bien? Ya que el JPEG comprimirá también las informaciones en el color e insertará algunas perturbaciones que después serán visibles. En consecuencia, debes tomar una decisión. Digamos quizás que si tu objetivo es aquel de enviar las imágenes lo más pequeñas posibles tal vez para enviarlas a un cliente que debe ver su imagen y no tiene una velocidad de conexión muy alta, deberás enviarle una muestra más comprimida y fácil de ver. Pero si debes presentar este trabajo en otro contexto, necesitarás de una imagen de más calidad, usarás una menos comprimida. JPEG no es el único formato, ¿verdad? No, de hecho hay otros de más difusión. Por ejemplo, el GIF y el PNG. ¿De acuerdo? Estos tienen la posibilidad de poner las imágenes en tono continuo como las diapositivas. Por tanto, se utiliza mucho en las gráficas de Internet y el GIF, particularmente, utiliza una tabla de colores para simplificar, resultando un archivo gráfico más ligero. No tendrá obviamente una alta calidad fotográfica, pero se utiliza mucho para poner elementos gráficos en las páginas de Internet. Al menos es mejor. Esta calidad es mejor que la de JPEG. No, el GIF es mucho más inferior, porque el formato principal para la compresión de las imágenes fotográficas sigue siendo en realidad el JPEG. Muy bien. Mientras que el GIF lo utilizamos para las gráficas de Internet especialmente. Bien. En cambio, el PNG en sus nuevas versiones soporta las gráficas de transparencias y también las imágenes de tono continuo, que son las fotográficas. ¿Qué son las imágenes de transparencia? Pongamos un ejemplo. Digamos que quieres publicar un sitio de Internet para tu compañía. Sí. Tienes el logo de la compañía que podría ser redondo o de cualquier forma. Sabes que todo se relaciona. En la imagen digital se tiene un archivo, el cual es un documento siempre rectangular. Por lo tanto, el que nos sirve, que no es parte del diseño, está representado de una manera transparente. Por lo tanto, puedes sobreponer tu logo en el fondo de tu página de Internet, como ejemplo en fotografías. Así pues, solamente se verá la parte diseñada y la transparencia quedará debajo, por lo cual tendrás una gráfica funcional para las páginas. ¿De acuerdo? ¿Y cómo puedo manejar estos formatos? Ahora te enseño. Comenzamos por Photoshop y te hago ver cómo puedes transformar una imagen en JPEG y decidir la compresión que le darás a las imágenes y con un comando llamado guardar para Internet. Otra pregunta. ¿Me explicas un momento por qué con mi reflex solo puedo disparar en JPEG o RAW, pero no en GIF o PNG? Simple, porque el GIF y el PNG, como hemos dicho, son los formatos que se utilizan para las gráficas en Internet. Así pues, como la cámara capta escenas reales, o sea, las imágenes en tono continuo, el formato de compresión que viene utilizado para este tipo de imagen es el JPEG. Bien. Y el RAW es un formato no comprimido no codificado aún. Vale. Bien, te veo un poco en baja. Ven, te muestro algo divertido. No lo creas. No lo pienses entonces. No.
No pienses en tu trabajo, porque ahora... No, es suficiente, basta, es suficiente. Ahora he abierto el Bridge porque quisiera enseñarte cómo realizar que esta imagen se pueda gestionar para compartirla en Internet. Vale, Entonces, aquí en Bridge, como sabes, porque ya lo hemos utilizado otras veces, hay un grupo de informaciones relativas a las imágenes que seleccionamos. sí. Este bodegón sabemos que es un documento de este tipo, es decir, es un documento PSD. El PSD es el formato nativo de Photoshop. De hecho, Hmm. PSD, ¿qué significa el documento de Photoshop? Ah, ¿Bien? Es un formato completo para la gestión de la imagen de este tipo, la imagen digital fotográfica, la cual en su interior tiene un soporte para la gráfica vectorial. bien. ¿Bien? Por tanto, es lo mejor que podemos esperar de la imagen digital, pero no es conveniente para Internet, porque con Internet Explorer, por ejemplo, u otro navegador no podrás abrirlo. Ujú. Entonces tenemos el problema del formato, que no es compatible para la Internet. Y Bien. tenemos el problema del peso porque 1,7 mega son casi 2 megabytes. Por lo tanto, imagínate que sería enviar esas 200 fotos famosas para tu convención. No lo podría hacer. No se podría, no iría bien. Entonces, abramos y te enseño cómo Photoshop es un instrumento que te permite cambiar el formato, guardar y comprimir. Bien, ahora la abrimos. Estamos en Photoshop. Así. El instrumento del que te hablé lo encontramos en archivo, lo guardamos para Internet y dispositivos. Hmm. Cuando hablo de los dispositivos me refiero al hecho de que ahora nuestros móviles están también preparados para entrar en Internet. Este programa sirve también para salvar en formatos compatibles con las funciones de los teléfonos móviles. Pero lo que nos interesa es Internet. Bien. Entonces, como puedes ver aquí en la columna derecha, eh, Photoshop nos muestra cómo guardar en GIF y más abajo tenemos la tabla de los colores sobre los cuales ya Sí. hablé. Como no es un archivo de gráfica, sino que es perfectamente una foto, un bodegón o una imagen real, cambiamos el selector en el JPEG. Hmm. ¿Ok? ¿Ves cómo desaparece la tabla de colores? Porque es una fotografía, por tanto es JPEG y no GIF, ¿verdad? Perfecto. Entonces, mira un poco. Esta imagen guardada en JPEG con esta calidad pesaría 116,3 K. Sí, De hecho, en relación con la de 2 mega mucho y mejor. mucho menos, es verdad, es mucho más pequeña. Sí. Puedes trabajar, pero en cuanto a la calidad, eres tú quien puede decir sobre la baja calidad. ¿Ves? De hecho, son 40K. 40K no es nada. Sí. Promedio, 59. alto. O puedes utilizar este selector. Puedes seleccionar la calidad desde aquí, Hmm. partiendo de 100, que es la mejor calidad obtenible, la Ujú. calidad máxima. Es, de todos modos, un archivo de 342K, que es siempre mucho mejor con respecto a un mega. Por lo tanto, esto es un archivo comprimido. O puedes tener una calidad más Hmm. baja, por lo tanto, calidad 0, 30K, Bien. ¿vale? En Mira un verdad poco. es así. ¿Es mucha la Se ve la diferencia? diferencia. Ahora te muestro ver. Ahora te muestro. Si vamos a arreglar esta ventana, podemos confrontar nosotros con el JPEG que estamos comprimiendo. Sí. Entonces, si la agrandamos, la vemos en detalle. Mira, utilizamos la herramienta mano para moverla. Bien. Puedes notar que el resplandor sobre el cristal es mucho más preciso y más continuo con respecto a lo que vemos en la imagen comprimida. ¿Ves? Sí, pero no es que... Mira también, por ejemplo, los defectos que se ven en la uva. ¿Ves? Ah, sí, sí, sí. También aquí, mira cómo está mucho más presente. Por lo tanto, no es aconsejable utilizar la calidad más baja. Sí. Ese promedio va más o menos bien. Bueno, aquí, por ejemplo, tienes la calidad adecuada, una compresión suficiente.
Ten presente que la imagen en Internet no requiere de gran calidad, No. porque un navegador, por ejemplo, no soporta la administración refinada del color que existe para otros programas. Por tanto, incluso si mantenemos informaciones relativas al color, no serían útiles para verlas en Ujú. Internet. Una imagen de ese tipo se ve pequeña y no agrandada. Lo más importante que tenemos que hacer es guardar para un mejor uso, el cual es de un peso más liviano. A este punto, una vez que se has elegido el índice de compresión, Ujú. podemos también dejar esto así. Decidimos guardarla. Sí. Guardamos. La guardamos aquí y la llamamos Style JPEG. Antes era PSD Ujú. y ahora es JPEG. Listo, ya lo Bien. hicimos. Ahora nuestra imagen está lista para compartirla en Internet. De hecho, hemos hablado sobre los formatos que se utilizan en Internet. Ahora veamos en práctica cómo compartirlas en Internet. Sí. Ahora quisiera enseñarte un programa creado por Google que se llama Picasa. Picasa es un software gratis que podemos instalar en el ordenador tras inscribirnos con una cuenta de Gmail. Bien. Gmail es el servicio gratuito de correo electrónico de Google, que te permite tener una serie de servicios adicionales. Uno de estos es este de la administración de las imágenes. Por lo tanto, en este caso, descargamos Picasa, lo instalamos en el ordenador. Tienes una cuenta con Gmail, Por ¿no? supuesto. Bien, entonces, después de instalarlo y de ponerlo en ejecución por primera vez, Picasa pide llevar a cabo una exploración de nuestro ordenador. Esto sirve para que el programa ordene nuestras imágenes. Hmm. Las tenemos a mano cuando ponemos en marcha el Ujú. programa. Bien, de hecho ahora estamos viendo Picasa en ejecución en el ordenador. Vale. Como ves, la interfaz es muy intuitiva, ¿vale? Tenemos una serie de menús. Conoces bien cómo está hecha la interfaz del programa. Y tienes aquí la carpeta de tu elección. Sí. ¿Bien? Todas las imágenes que necesitarías compartir. Exacto. ¿De acuerdo? También otras imágenes, ¿está bien? Sin embargo, nos paramos en esta. Como ves, a la izquierda, el Picasa ordena por año las carpetas con imágenes en el interior. Bien. Entonces sirve también como archivo del navegador. Bien. Como vimos anteriormente, ahora volvemos a nuestra elección. Como ves, aquí debajo tenemos varias posibilidades, que incluye la de enviar las imágenes vía email, sin tener la preocupación de comprimir las imágenes porque esta función la desenvuelve el programa. Ujú. También puedes imprimirlas desde aquí directamente. Existen también otras funciones como adjuntar las imágenes a un blog, exportarlas en otros formatos en disco o a otros tipos de servicios como la impresión digital en Internet. Decidimos compartir. Por lo tanto, utilizamos la función álbum de Internet. Vale. Seleccionamos. Y lo primero que nos pide es nuestra cuenta de Gmail. Ujú. Si podemos poner, por favor, tu cuenta y vemos cómo trabaja. No, utiliza el tuyo, va. Pero el mío no está activo. Tenemos que usar el tuyo obligatoriamente. Además, son imágenes de tu trabajo, por lo tanto es mejor utilizar el tuyo. Va- Vamos, adelante. Pero debo hacerlo con mi cuenta. Perdona, las imágenes son tuyas. Te lo pedí antes. Has dicho que tenías una. Sí, pero no pensé que tú querrías utilizarla ¿Qué de para... malo? Como ves, es siempre... Venga, pon tu cuenta. Esta es tu... ¿Cómo se Sí. llama? Mi dulce Sí. bomboncito. Ajá, suena bien, ¿no? Pero ¿qué significa exactamente? Es el apodo para mi esposa. Y entonces... Se llama Mi Dulce ¿Cómo? Bomboncito. ¿Cómo? ¿Mi dulce bomboncito? Vale, va. No, es Vamos una arriba. cosa seria, tienes razón. Distinguida. ¿Continuamos? Sí. Esta es tu cuenta. Sí. Perfecto. Entonces entramos. Después de registrarte con tu cuenta, hay una Hmm. ventana. Hay una ventana que nos permite realizar una serie de especificaciones. Sí. Queremos crear una página de Internet. La llamaremos convención. Vale. Bien. Sí. ¿Puedes poner una descripción? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo se llama lo que te dedicas? Escribe Human Resources. Punto. Porque el resto es Human demasiado largo. Resources. Exacto.
ES, está bien. Hacemos, Bien. Salimos de aquí. En cambio, aquí tenemos la posibilidad de arreglar las dimensiones. ¿Bien? Ah, Tamaño original, pequeño, mediano y grande. sí. Bien, entonces las imágenes se cargarán más rápido. Y aquí debajo tenemos la opción de la visibilidad. Podemos publicarlas o solo accesible para un elenco de personas elegidas por nosotros, No, hagámosla abierta al dándole público. una clave de Sí. acceso. Bien, publiquémosla. Así que le damos a aceptar. Y como ves, se comienza a subir en el botón de upload, que significa carga. Para cargar entonces. Sí. Upload. Para cargar. Exacto. Entonces. Bien. Por lo tanto, ¿qué hace? Lleva todas las imágenes, las reorganiza en el formato correcto, en nuestro Sí. caso el JPEG. El programa reduce las dimensiones que antes habíamos definido en las opciones y Ujú. crear álbum de Internet. Listo. Después de una breve espera, tu galería está disponible en Internet. La cosa interesante es que puedes enviar por email solamente el enlace de dirección y no las imágenes. Hmm. De esta manera, todas las personas podrán enlazarse mediante tu dirección, en este caso picasaweb.google.es/mi-dulce-bomboncito/convención y podrán ver tus imágenes. Como ves, aquí están las miniaturas. Estamos en Internet. Ujú. Por lo tanto, selecciona una imagen y podrás verla más grande. ¿La ves? Ah, Hay descripciones en la imagen. Tú puedes agregar un comentario que después será visualizado. En tu grupo de trabajo podrá agregar comentarios y además hacer este trabajo desde casa confortablemente. hmm. Incluso mientras te comes un dulce bomboncito, yo qué sé. Bien, Anthony, ¿has visto qué solución tan práctica y cómoda? Ni tanto, ni tanto. No más tráfico, una forma para compartir rápida. Sí. Y no existe Picasa solamente, hay varios servicios similares más. ¿Cómo cuáles? Tenemos muchos, como Flickr. Ah, he oído algo, sí. La pronunciación tal vez no es la correcta. Flickr. Flickr, está también Ringo y muchos otros servicios de esa clase. Ujú. Todos te permiten, después de la inscripción, entrar en Internet y compartir tus fotos con un grupo seleccionado o hacerlas públicas. Hmm. Esta es la nueva vida de la imagen digital. Después de disparar la foto, la metemos en el ordenador, la podemos publicar en Internet y allí ella vive una nueva vida y Óptimo. tiene muchos visitantes en cualquier momento. Óptimo. Interesante, ¿no? ¿Y hay otras posibilidades? Claro, sobre todo en un ambiente profesional, es recomendable poseer un espacio privado, Hmm. porque estos espacios son accesibles gratuitamente. Los proveedores pueden insertar publicidad, lo cual está bien ya que es para intercambiar fotos, pero en un contexto profesional no es muy bonito en sí dar una dirección donde hay una publicidad de otros. De hecho, después de hacer la página se requiere de un diseñador... ¿O no? Sí, para hacer un sitio profesional es necesario un diseñador de páginas de Internet, pero para publicar en nuestra galería, hacer algo bien hecho, tenemos bastantes más instrumentos que pueden ayudarnos. Podemos hacer siempre uso del programa de Adobe, por lo tanto podemos utilizar Lightroom o una función en Photoshop que cree la galería para Internet. Hmm. Entonces, la primera parte es crear una galería. Después, tener un programa que nos permita publicar en Internet. Pero no olvides que el espacio de Internet hay que comprarlo. Quiere decir que debes Sí. comprar el dominio. Por ejemplo, midulcebomboncito.com. Y ese dominio colocas tus imágenes. Hmm. ¿Y cómo se hace? Es muy simple. Hay varios proveedores en donde puedes registrar el dominio y el coste es poco. Hoy el coste es de unos 10 euros al año. Y es un Hmm. espacio que tienes para tus clientes, parientes o para quien quiera publicar sus fotos, tus Hmm. actividades. Bien, te enseño una cosa. Sí, vamos. Bien, entonces, Anthony, partimos del espacio que compraste en Internet. Sí. Por tanto, ya estás listo para publicar una galería. Como tú no eres diseñador de páginas de Internet, por lo menos no de No, momento, en me absoluto. parece. Nos hacemos ayudar de Photoshop. La función que usaremos está en Archivos, Automatizar, Ujú. en Galerías de fotos para Internet. Bien, tenemos 3 puntos aquí, lo que significa que cuando hacemos clic sobre este comando se abrirá una ventana que nos explicará mejor qué debemos hacer. Seleccionamos y esto es lo que vemos, ¿de acuerdo?
Se abrirá este menú en cortinas. Aquí puedes seleccionar una serie de estilos, con colores, organización de las imágenes y de las miniaturas, al igual que de las imágenes grandes. Ah, Bien. Por lo tanto, tienes un nivel seguro de personalización. vale. Elegimos uno. Escogemos este, simple o algo más coloreado, lo que prefieras. Está bien así. Este está bien aquí. Entonces, llegados a este momento, debemos decir a Photoshop cuáles son las imágenes que queremos insertar en su galería de Internet, y son las de la convención. Por lo tanto, las buscamos en el ordenador. Explorar. Convención. Bien. Tienes la posibilidad de incluir subcarpetas, si quieres. No es nuestro caso, lo dejamos así, pero debes decir dónde será creada tu galería de Internet. Hmm, Por lo tanto, creamos una carpeta de destino, en este caso en el escritorio. Crearemos una nueva carpeta que llamaremos Internet. Crearemos una nueva carpeta que Vale. llamaremos Internet. Bien, aquí tienes una serie de opciones. En general, estas pueden dejarlas así como están. Tienes un estandarte, el cual es el nombre del sitio, entonces puedes escribir el nombre convención. Aquí el fotógrafo, Anthony. Si quieres poner tu correo, la info en Anthony, un enlace de fantasía. La fecha, si quieres pon la fecha. Entonces podemos personalizar la dimensión de las imágenes grandes. ¿Ves? Pequeño, mediano o grande. Escogemos mediano. Escogemos mediano. Después está el tema de la calidad del JPEG. Recuerda lo que hicimos antes. De este modo podemos pasar de un archivo pequeño, muy comprimida, a uno de calidad 2, poco comprimida. Simplemente arrastrando este cursor. Ah, bien. En este caso tenemos una de compresión mediana. Sí. Además hay otros ajustes como en la miniatura, si quieres escribir, si quieres los colores y a otras opciones de protección en el contenido, etcétera, etcétera, que no nos interesan. Dejemos las cosas así como están. Una vez que hayamos tomado una decisión, confirmamos con aceptar y aquí esperamos todavía unos segundos para que Photoshop cree nuestra imagen. ¿Ves lo que sucede? Lo que estás viendo es a Photoshop abrir las imágenes, reducirlas y copiarlas en la carpeta. Ujú. Bien. Aquí estamos. Después de una corta espera, nuestro mini sitio con las imágenes, ¿ves? Visualización previa con la descripción, el título que le dimos, Mm, con tu correo, listo para ser publicado. Es más bonito. ¿Bien? Es mucho más práctico, sobre todo. Sí, práctico, rápido. ¿Eh? Es interesante, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, lo siguiente que veremos es cómo coger esta galería, que aún no está publicada, ya que solo está en nuestro ordenador, en la carpeta que antes habíamos hecho, y publicarla en Internet. Ahora nos ocuparemos del FTP, que es el protocolo de transferencia de archivos. Bien. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, todo en orden, Anthony. Buenos ¿Qué días. pasa? No, nada, nada. Oye, hoy tengo algo muy interesante también para ti. Mira, Ah, un amigo mío tiene una agencia inmobiliaria y le quedan 20 apartamentos por vender que, mira, tampoco Bueno, son no tan está mal. caros. Tiene desván, trastero, zonas verdes para los niños, garaje, sí, no, mira, pero mira, no me monolocales, interesa, Anthony. dormitorios. Mira, estoy bien, no te preocupes. No, pero de todas formas, quería hablarte de fotos, porque él querría promocionar estos apartamentos, ponerlos en la página web y por eso he pensado que podría hacerle yo las fotos. Parece fácil, creo. Sí, Digamos, bueno, los no es algo tan disparos. fácil. Hoy quería precisamente hablarte de eso, de cómo utilizar la fotografía para nuestra profesión. Cuando tenemos que promocionarnos en revistas, sitios Exacto. web, lo que producimos, o también arquitectura, interiores, si tenemos un bar, un Exacto, restaurante. perfecto, sí. Considera que este es un género fotográfico donde de todas maneras se necesita profesionalidad, ya que no es sencillo. Existen nociones técnicas, pero también es necesario un equipamiento complejo. Pero a menudo en situaciones como esta, en la que necesitas a tu amigo, puede ser también, digamos, útil y necesario hacer las fotos solo.
ya sea porque no se dispone del tiempo para llamar a un fotógrafo o porque de todas formas necesites las imágenes en un tiempo muy limitado. De todas formas, estoy haciendo un curso. Yo me ocupo, venga. Sí, de hecho, y te daré unas nociones para llegar, digamos, a un resultado aceptable que para determinados usos es más que suficiente. Bien, tengo curiosidad. Pero una cosa, no es que necesitas un estudio. Como te decía Anthony, la fotografía puede ponerse también al servicio de nuestra profesión, ya sea para ayudarnos a representar mejor los objetos que producimos o bien para representar los lugares donde desarrollamos nuestra actividad. En este caso, el componente fundamental de este género fotográfico es la parte descriptiva. Es decir, mostrar lo mejor de nuestro producto y sobre todo conseguir hacer destacar sus características esenciales, las que nos interesa transmitir al observador, transmitir el mensaje de un producto. Para lograrlo, entonces, es necesario que la fotografía sea ante todo correcta desde el punto de vista técnico, que esté perfectamente encuadrada, enfocada, ya que la intervención creativa en este género se hace a posteriori, solo cuando la foto se considera estilísticamente perfecta y perfecta desde el punto de vista expositivo. Entonces, en ese punto puede intervenir el fotógrafo introduciendo una interpretación personal propia, que sin embargo tiene siempre que estar encaminada a mostrar lo mejor posible los aspectos característicos del sujeto fotografiado, y todo ello sin alterar la imagen en su conjunto. Para hacerlo, el fotógrafo entonces tiene que conocer bien al sujeto que quiere fotografiar, pero escoger además el mejor momento, el mejor encuadre y el instrumental técnico que puede ayudarle a resolver determinadas problemáticas que pueden presentarse. Presumo que hacen falta cámaras fotográficas un poco diferentes, cámaras fotográficas distintas. Bueno, depende del tipo de fotografía a la que nos enfrentemos. Imagínate tener que fotografiar un edificio desde abajo hacia arriba. ¿Cómo saldrá tu imagen? Las líneas convergen en un punto. Efectivamente, la perspectiva fotográfica la representa con las líneas convergentes y no ya con las paralelas entre ellas. Pero entonces esto es lo que vemos realmente. Sí, en efecto es la perspectiva real. El problema está en cuando observamos en vivo a un sujeto por el estilo, nuestro cerebro interpreta los datos que le llegan y nos hace percibirlo como si tuviera las líneas paralelas. Por ejemplo, en pintura, hasta que no nació la fotografía, todos los edificios se representaban con las líneas verticales perfectamente paralelas. Solo cuando la fotografía mostró esta representación de la perspectiva, se empezó también en pintura a dibujar edificios con las líneas verticales convergentes. Y esto porque nuestra visión no percibe esta perspectiva como alterada, ya que nuestro cerebro, como te decía antes, interpreta los datos. En fotografía, de todas formas, se puede corregir esta convergencia con unas habilidades particulares. ¿Y cómo se hace? Antes que nada, para evitar perspectivas de este tipo, es importante mantener el plano de la película o del sensor en el que, digamos, va a formarse nuestra imagen, paralelo al plano de la fachada del edificio que tenemos que fotografiar. Para ello, entonces, tenemos que evitar inclinar la cámara hacia arriba o hacia abajo y mantener el eje óptico de nuestro encuadre perpendicular al edificio que tenemos que fotografiar. ¿Y cómo hacemos si el edificio es alto? Efectivamente, este es el problema que se presenta, ya que en efecto, al no inclinar el eje óptico y manteniendo la cámara con el plano de la película paralelo al del edificio, a menudo incluyo demasiada parte del primer plano y del terreno y corro el riesgo de cortar y dejar fuera una parte del edificio. Hay o bien que alejarse mucho del edificio, pero a menudo por exigencias de espacio no existe la posibilidad de hacerlo porque estás en una ciudad y entonces llega un punto en que la carretera pone unos límites, o bien utilizar una óptica de focal muy corta que te permite encuadrar un campo mucho más amplio. Gran angular. Un gran angular, precisamente. Pero ten en cuenta que el gran angular puede introducir deformaciones de efecto barril, que salen correctas solo con ópticas muy caras y generalmente no a disposición de todos. Y por eso imagino que la solución sea el banco óptico. Entonces, otra pregunta. Ante todo, ya me has dicho que de todas formas es posible mover las dos partes. En horizontal, ¿verdad? La pregunta es, ¿hay situaciones en las que sería necesario hacerlo? Sí, claro, ¿Pero en qué situaciones? El banco óptico permite hacer estos movimientos porque se dan también situaciones en las que es obligatorio efectuarlos. Entonces, espera, volvamos a ponerla en la posición inicial. Ten en cuenta que cuando te encuentras frente a un sujeto que quieres fotografiar, como podría ser, no sé, la fachada de una iglesia, por ejemplo, estás enfrente, pero en el medio hay una farola o un árbol que cubre una parte. En ese caso, ¿cómo harías para fotografiarla? ¿Con una cámara normal evitando el obstáculo que tienes enfrente?
Me movería hacia la derecha y hacia la izquierda. Sí, pero si haces eso luego estás obligado a inclinar el eje óptico de tu cámara y entonces tendrías una fuga de las líneas horizontales de la fachada, ya que la tendrías que fotografiar desde una posición Ok. lateral. Entonces, para evitar este inconveniente, gracias al banco óptico, existe la posibilidad precisamente, igual que corregíamos la convergencia de las líneas verticales, de corregir también las de las líneas horizontales. Y lo haremos en este caso moviendo el punto de vista lateralmente. Y entonces, para evitar el obstáculo, introducimos un descentramiento lateral de la placa portaobjetivo o de la placa de la película, hasta llegar a coger, siempre utilizando el ángulo de cobertura más amplio que tiene este tipo de objetivos, podremos así coger en nuestra imagen la zona donde va a reproducirse nuestro edificio y así evitamos fotografiar el obstáculo que está situado lateralmente. Hmm. Si no, con una cámara de cuerpo rígido estaríamos obligados a utilizar una focal predominantemente gran angular y acercarnos más allá del obstáculo que tenemos en el medio. Pero esto no siempre es posible y además supone unas deformaciones que introducimos en nuestra imagen. ¿Y la película que se usa para esto es distinta respecto a la que usamos para otras cámaras fotográficas de las que hemos hablado? No, hay diferentes posibilidades. Pueden utilizarse o bien películas llamadas planas, o sea, en hojas, que se cargan en unos chasis individuales, por lo que para cada disparo utilizamos una hoja de película que pondremos en correspondencia con el montante posterior, o si no existen unos dorsos que permitan adaptar la película al rollo en formato 120 y permiten obtener todos los formatos típicos del medio formato, es decir, del 6x4,5 hasta el 6x9, incluso hasta el 6x12, aprovechando toda la anchura posible. Obviamente, ya sea el basculamiento o el descentramiento, de los que hemos hablado, tienen unos límites. Sobre todo en el descentramiento hay que tener mucho cuidado cuando movemos la placa posterior de no salir del ángulo de cobertura de la lente, es decir, salir del círculo de cobertura donde se produce la imagen y de estos nos... Dime. ¿Cómo hago para entender cuando estoy en el límite? De hecho podemos darnos cuenta porque cuando te acercas precisamente al límite empiezas a ver una lunecilla negra que es exactamente el límite del arco de cobertura, más allá del cual no hay cobertura. Para controlarlo en la pantalla de aquí detrás, ¿ves? Están estos pequeños salientes. Para hacer una comprobación miramos a través de estos recortes que hay sobre cada uno de los vértices hacia la óptica. Si vemos entrar la luz, significa que estamos todavía en el ángulo de cobertura de la lente. Si no, corremos el riesgo de tomar la parte oscura y tendremos un viñeteado en la imagen, ya que nos encontramos fuera del círculo de cobertura. Vale. Bueno, todo esto sobre el banco óptico es muy interesante, solo que tengo un pequeño problema. Si no lo tienes... Por ejemplo, en todos mis años esta es la primera vez que lo he visto, entonces si no lo tienes... Y son muchos años. Si no tienes una cámara así, ¿qué haces? No, considera que ahora hemos hablado de fotografía de arquitectura a nivel profesional. Hay muchos otros ámbitos donde te encontrarás fotografiando interiores o edificios, donde de todas formas no es indispensable utilizar equipos de este tipo, como puede ser fotografiar bares, restaurantes, hoteles. En la fotografía publicitaria se utiliza mucho la fotografía de arquitectura y a menudo se puede resolver con una reflex normal. O si no, está también la posibilidad, utilizando las tecnologías digitales actualmente, de intervenir a posteriori corrigiendo defectos de la perspectiva. Entonces se podría también probar a fotografiar un edificio cuando no quede otra posibilidad con las líneas de verticales convergentes y enderezarlas después en postproducción. Entonces, Anthony, ahora vamos a profundizar... ¿Qué pasa? No, nada, perdona. ¿Pero qué camiseta te has puesto? Antes me he callado, pero... ¿Por qué? ¿No te gusta? Esto es moda. ¿Pero cómo la has fashion. escogido? La he escogido yo. Pero esto es una obra de arte, de hecho, sobre una escultura. Deberías fotografiarme. ¡Qué camiseta tan bonita! Bueno, venga, entonces hoy hablamos de cómo fotografiar obras de arte. Ahora en serio, ¿no te gusta? Bueno, lo justo, digamos. Está bien. Profundizaremos entonces en la fotografía aplicada a las obras de arte, o sea, cómo fotografiar una pintura, una escultura o también una instalación. Luego veremos la fotografía de eventos de espectáculos o conciertos y en la misma parte quizá probaremos a traducir en términos más prácticos también los argumentos que ya hemos tratado anteriormente. Es decir, cómo fotografiar ambientes y edificios con equipos accesibles para todos. Bien. Ok. Y luego quizás cuando hayamos terminado hablamos un poco sobre moda, porque... En fin. Sí, igual me prestas alguna camiseta, ¿eh?
¿Ves, Anthony? Ahora hemos examinado algunas aplicaciones de la fotografía usadas en las propias profesiones. De todas formas, ten en cuenta que antes o después cualquiera se verá fotografiando o bien las cosas que produce o los ambientes donde desarrolla su trabajo. En mi experiencia profesional, a menudo me he topado con los casos más disparatados, entonces no existen unas nociones técnicas generales para resolver los problemas de cualquier índole. Cada caso tiene sus exigencias específicas. Ujú. Por ejemplo, un amigo agente inmobiliario me ha pedido a menudo consejos sobre cómo fotografiar mejor los inmuebles. Y en ese caso había problemas que resolver sobre cómo representar de la mejor manera posible la espaciosidad de los ambientes. Ambientes que de todas formas a menudo no estaban amueblados o que tenían grandes ventanales iluminados por la luz, y entonces había que resolver problemas de equilibrado entre la luz interna de tungsteno y la luz externa natural. Y ahí a escoger el momento del día para fotografiarlas. A menudo le he aconsejado fotografiar por la noche después de la puesta de sol, de manera que se utilice solamente la Ujú. luz artificial como dominante. O si no, si estás obligado a fotografiar de día, equilibrar de todas formas los blancos en la luz interna y hacer sobreexponer las luces externas hasta llevarlas Ujú. al blanco, eliminando así la dominante. Otras veces, amigos que tenían que fotografiar un restaurante o un bar me han preguntado cómo devolver de la mejor manera posible el ambiente, y entonces, aunque se trata siempre de fotografía de interiores, había problemáticas totalmente opuestas. Se trataba, en este caso, de captar el ambiente que daban las luces presentes en el sitio, a menudo introducir también a algunas personas para hacer entender el ambiente que se respiraba en ese lugar. Luego, siempre, este amigo restaurador me ha preguntado también cómo fotografiar a sus propios platos. En ese caso se pasa de la fotografía de ambientes a la fotografía de bodegón, digamos, aunque en referencia a un plato. De hecho, me estás haciendo venir a la cabeza yo que viajo a menudo. Siempre voy a mirar en las páginas web de hoteles, restaurantes y veo fotos realmente Sí, ten en únicas. cuenta que en este sector es muy importante la imagen que se transmite del propio ambiente, porque de todas formas el visitante la primera idea que saca de tu local es a través de la imagen que se encuentra enfrente. Así que cuanto mejor sea la manera en que consigamos representarlo, más fácil será obtener clientes, o de todas formas, lo mismo para quien vende objetos, mejor los fotografiamos y más fácil será venderlos. Piensa en un concesionario de coches usados. Oh, sí. Se ven unas fotos horribles. Es lógico que en esos casos no siempre un concesionario pueda llamar a un profesional para retratar todos los modelos de coche que tiene que Sí. vender. Pero con pequeños trucos a veces conseguiría mejorar sus propias fotos y representar mejor el producto, y entonces también venderlo con más facilidad. A menudo es suficiente no fotografiarlo a contraluz, intentar eliminar los elementos molestos del fondo, no usar flash disparando en primer plano. Hmm. En fin, son tantos los pequeños trucos que pueden llevarnos a una imagen mejor sin necesariamente dirigirnos a un profesional. Ujú. Otro ejemplo que me viene a la cabeza es eBay, que también ahí me paso un buen rato, veo unas fotos de personas que intentan vender un producto con una foto mal hecha. Sí, de hecho también en eBay se ven a menudo fotos también de naturaleza muerta de accesorios hechas de forma totalmente improvisada. A menudo cuando se fotografía una joya puede ser suficiente conseguir difundir la luz y eliminar los reflejos. Esto se puede hacer utilizando una especie de cortina de luz o una caja de luz. Son unas cajas formadas por telas que difunden la luz y Hmm. entonces eliminan los reflejos alrededor y consiguen reproducir el objeto de manera, digamos, más correcta y aislándolo de lo que tiene alrededor. Mm, mm, mm. De todos modos, ten en cuenta que la aplicación del bodegón es una de las más amplias. En una licorería, por ejemplo, si tienes interés en retratar una botella de vino de la manera más limpia posible, entonces intenta antes que nada eliminar todos los reflejos del ambiente que están alrededor, pero después es necesario incluir un reflejo que marque las curvas de las formas. Hmm. Es decir, que cada caso tiene sus especificidades y tiene que analizarse de manera muy precisa. Pero cada uno, dedicándose precisamente a los casos inherentes a la propia profesión, podría intentar mejorar sus propias imágenes. Ah, otra cosa, Anthony. A propósito de Sí. eBay. Esta camiseta la has comprado en eBay, ¿verdad? Tenía que estar muy bien fotografiada para convencerte para comprarla. ¿Ves lo importante que es la fotografía en lo que respecta a las profesiones y para vender los propios productos? ¿Ves que no entiendes nada? ¿No entiendes? Después de este curso de fotografía, hacemos un curso de moda para ti, ya que claramente te hace falta. Y a lo mejor el profesor eres tú, ¿verdad? Sí. No, en realidad, querido amigo Alejandro, esta camiseta me la ha regalado una persona muy importante. Una persona especial. ¿Quién? Tu mujer. Ah, me ha dicho que no te lo Anda diga. ya, Anthony.
Perdóname, perdóname el retraso. No me gusta No, llegar porque tarde. ¿qué retraso? No, porque normalmente soy Son 5 puntual. minutos, no hay, no hay de qué Lo disculparse. sé, pero no Esto no sucederá es un más, retraso. perdóname. No sucederá más. Pero no hay de qué preocuparse. Yo soy un profesional del retraso. 5 minutos no son nada. Si tú debes llegar tarde, por lo menos que sea una Sí, hora o una hora y pero... media. Perdóname, de verdad. Está bien, como quieras, a mí no me importa. Pero tú no has hecho nada grave. Te veo jadeado. Nada, ¿Qué ha que esta sucedido? mañana me levanté temprano, fui a una presentación de trabajo, he conducido durante 2 horas el coche, un tráfico caótico, he llegado allí y presentación de 2 horas. Madre de Dios. Pasé 2 horas aburridas de verdad. Diapositivas, después otra presentación, información de las fotos, Sí, imágenes. No te digo, realmente eran imagino que horribles, también mal invertidas, hechas. diapositivas No. equivocadas. Y entonces, después de todo, he tenido que volver aquí. Claro. 2 horas. Así que estoy un Has poco... perdido Por todo el eso día. estoy Está así. bien. Perdona, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué haces? Yo soy Human Resources Manager responsible for Process Development and Internal Communication. Actividades de oficina, por lo tanto. Sí, simplificado, Sí, sí. está bien. ¿Y tú piensas eso sea compartir fotos? Todos encerrados en un cuarto, con el control remoto. ¿No es Si eso? no es así, ¿cómo es que se hace? Compartir las fotos es poner las fotos en un lugar en el cual todos las puedan ver. Estamos en la era digital y las imágenes se mueven y nosotros estamos ahí para mirarlas. Entonces, explícame mejor. Claro que sí. En la antigüedad solo había un sistema, el de proyectarlas en una pared, ¿no? Huh. La tecnología digital ha llegado al trabajo de todo el mundo, también en el tuyo, y las imágenes pueden ser compartidas. Bien, hay sitios de internet en los cuales tú puedes poner tus presentaciones y todos las pueden ver. ¿De verdad? Por supuesto. Discúlpame, pero para trabajar no tienes que enviar fotos a ninguna parte. Sí, las enviamos por correo electrónico como archivo adjunto. ¿Y? Sí, sí, sí. Es decir, es muy limitado porque tienes que coger las imágenes. Si las hiciste con tu cámara digital, son demasiado grandes para enviarlas. Las debes adjuntar, debes de asegurarte que llegue a su destino. Por lo tanto, llenas la bandeja de correo del destinatario, porque le envías demasiadas fotos. Pero para eso está el zip. Sí, pero el tamaño es demasiado grande para una imagen, así no se trabaja. Y ese no es el único problema, porque si hay una persona experta que sabe abrir la imagen, está bien, pero piensa que lo tiene que hacer alguien que no sabe abrir el archivo adjunto y verla en un formato adecuado. Ahora existen métodos mejores. Entonces, enséñamelos. Exacto, ahora te enseño. Entonces, en esta lección haremos una panorámica de los principales formatos que se utilizan para la Internet, los cuales tienen algunas características específicas, por lo tanto, deben ser más ligeras que sus dimensiones para poder ser enviadas y recibidas sin problemas. Bien. Así que analizaremos cómo tomar una imagen de grandes dimensiones y reducirla y comprimirla para Internet. Te enseñaré algunos sitios web en los cuales es muy fácil compartir las imágenes, Sí. sea para el trabajo o para tus familiares o tus fotos de ocio. Y entonces veremos cómo crear una galería en una página web en la cual podrás colgar tus imágenes y publicarlas en Internet. Bien. Por lo tanto, el trabajo será más rápido y tus imágenes estarán listas para ser visualizadas sin más retrasos, aunque no entiendo por qué has llegado tan tarde. Ahora que hemos creado la galería y también hemos adquirido el espacio para la página de Internet, nos falta solo el programa que se ocupe de enviar los archivos a nuestro espacio. Vale. Lo que quiere decir que la transmisión de datos a través de Internet se hace con un lenguaje exacto, que se llama LFTP, que significa Protocolo de Transferencia de Archivos. Y no hay necesidad de aprender este lenguaje. Lo que nos interesa Menos es... mal. De hecho, lo que nos interesa es el programa que usamos. Hmm. Hay varios programas gratis y comerciales, pero sin embargo todos trabajan de la misma manera. Este que estamos mirando ahora se llama FileZilla y es un programa de fuente abierta, es de uso y desarrollo gratuito. ¿Vale? Tenemos ya la ventana lista. Esta es la interfaz del programa. En todo caso, debes definir las informaciones necesarias al programa para publicar las imágenes. Vale. Y hay una ventana en la cual se especifica el nombre de su sitio remoto, que normalmente lleva por nombre ftp.nombre del sitio.extensión. Vale. Y debes especificar una contraseña porque me parece que a nuestro sitio entraremos solo nosotros, ¿no es así?
De este modo Sí. no permitiremos que pueda entrar otra persona y se ponga a publicar cosas que se escapan de nuestro control. Una vez realizados estos parámetros, entonces estamos listos para conectarnos. Entonces, bien. ¿Y ahora qué vemos? Vemos a la izquierda, en este caso de nuestro ordenador, las fotos de la convención. Sí. Y a la derecha tenemos el espacio remoto que está todavía vacío. Para publicar, en este caso, en este programa, en esta interfaz, hacemos clic con el botón derecho, le damos a subir y veamos qué sucede. Hmm. En el sitio remoto se crea la carpeta convención y ves todas nuestras imágenes moviéndose. Ajá. Esto depende de la velocidad de conexión de comunicación de nuestro servidor. Se necesitarán algunos segundos o algunos minutos para completar la operación. Obviamente, si tienes imágenes muy pesadas, tardará más tiempo. Ajá. El FTP es muy interesante. Pongamos como hipótesis que hago de fotógrafo profesional, ¿vale? Entonces las fotos que he disparado las cuelgo en internet con la resolución más baja y el cliente las elige. Bien, él elige 10 para la prensa. En lugar de cogerlas, montarme en mi coche, ir donde mi cliente y llevarle un CD o un DVD, las pongo en el FTP del espacio adquirido en alta resolución. Bien, cuando mi cliente esté listo, las descargará en su ordenador y podrá imprimirlas. Entonces, podía haberlo hecho esta mañana para ver las fotos en el FTP, Desde luego. en lugar de perder tiempo, sea otras 2 horas. Bien. ¿Cierto? De hecho, ahora todos los profesionales de la fotografía usan este sistema. Ajá. Bien, lo que quiere decir es que el FTP es la extensión de nuestro laboratorio, de nuestro estudio fotográfico, que nos permite en tiempo real poner las imágenes o en la resolución más baja o de alta resolución listas para impresión, a disposición del cliente tan pronto estén preparadas. Hmm. Esto es una verdadera revolución que nos ha dado el mundo de la fotografía digital. Entonces, Anthony, ya has visto lo que significa compartir imágenes. Hermoso. Hemos visto varias cosas interesantes, los formatos desde el JPEG al GIF, al PNG, las varias diferencias que existen. Hemos visto cómo hacer una buena compresión en Photoshop del JPEG en las imágenes. Ujú. Aprendido lo que es comprimir más o comprimir menos una imagen. Sí. Te he hecho ver un hermoso programa de Google llamado Picasa, con el cual puedes ordenar tus imágenes y crear álbumes en Internet. Y con Photoshop has aprendido cómo crear y personalizar una galería lista para el uso. Sí. Faltaba solo el punto final, Ujú. llegar al FTP. Por tanto, con este programa puedes publicar tu galería y ponerla en Internet en un espacio privado en la red. Estoy muy entusiasmado, de verdad. ¿Sí? Sí, Sí, porque ¿por qué? lo veo más fácil y puedo comenzar a usarlo inmediatamente. ¿Sí? Sí. Entonces puedes poner todos tus dulces bomboncitos y compartirlos en la red. Vale. Muchas gracias. Cuando Gracias. quieras.